Capítulo 39 del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde el cautivo cuenta su vida y sucesos. En un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje, con quien fue más agradecida y liberal la naturaleza que la fortuna, aunque en la estrecheza de aquellos pueblos todavía alcanzaba mi padre fama de rico y verdaderamente lo fuera así, si diera maña a conservar su hacienda como se la daba en Gastalla. Y a condición que tenía de ser liberal y gastador, le procedió de haber sido soldado los años de su juventud, que es escuela la soldadesca donde el mezquino se hace franco y el franco pródigo, y si algunos soldados se hallan miserables, son como monstruos que se ven raras veces. Pasaba mi padre los términos de la liberalidad y rayaba en los de ser pródigo, cosa que no le es de ningún provecho al hombre casado y que tiene hijos que le han de suceder en el nombre y en el ser. Vamos, que se lo gastaba todo. Los que mi padre tenía eran 3, todos varones y todos de edad, de poder elegir estado. Viendo pues mi padre que, según él decía, no podía irse a la mano contra su condición, o sea, que no podía reprimir sus inclinaciones, quiso privarse del instrumento y causa que le hacía gastador y dadivoso, que fue privarse de la hacienda sin la cual el mismo Alejandro pareciera estrecho. Y así, llamándonos un día a todos 3 a solas en un aposento, nos dijo unas razones semejantes a las que ahora diré. Hijos, para deciros que os quiero bien basta saber y decir que sois hijos míos. Y para entender que os quiero mal, basta saber que no me voy a la mano en lo que toca a conservar vuestra hacienda, pues para que entendáis desde aquí en adelante que os quiero como padre y que no os quiero destruir como padrastro, quiero hacer una cosa con vosotros que ha muchos días que la tengo pensada y con madura consideración dispuesta. Vosotros estáis ya en edad de tomar estado, o a lo menos de elegir ejercicio, tal que, cuando mayores, os honre y aproveche. El ejercicio será pues si quieren hacer curas, o labradores, o soldados, o lo que sea. Y lo que he pensado es hacer de mi hacienda 4 partes. Las 3 os daré a vosotros, a cada uno, lo que le tocare, sin exceder en cosa alguna. Y con la otra me quedaré yo para vivir y sustentarme los días que el cielo fuere servido de darme vida. Pero querría que, después que cada uno tuviese en su poder la parte que le toca de su hacienda, siguiese uno de los caminos que le diré. Hay un refrán en nuestra España, a mi parecer, muy verdadero, como todos lo son, por ser sentencias breves, sacadas de la lengua y discreta experiencia. Y el que yo digo, dice: iglesia o mar o casa real. O sea, que tenían que elegir o iglesia o hacerse marinos o servir al rey. Como si más claramente dijera: quien quisiese valer y rico siga, o la iglesia o navegue, ejercitando el arte de la mercancía, o entre a servir a los reyes en sus casas, porque dicen: más vale miaja de rey que merced de señor. Digo esto porque querría, y es mi voluntad, que uno de vosotros siguiese las letras, el otro la mercancía, y el otro sirviese al rey en la guerra, pues es dificultoso entrar a servirle en su casa, ya que la guerra no de muchas riquezas, suele dar mucho valor y mucha fama. Shakespeare tiene una cosa así también, ¿no? Que un padre le divide el reino entre sus hijas y no sé qué, ya no me acuerdo exactamente cuál era. Dentro de 8 días os daré toda vuestra parte en dineros, sin defraudaros en un ardite, como lo veréis por obra. Decidme ahora si queréis seguir mi parecer y consejo en lo que os he propuesto. Y mandándome a mí, por ser el mayor, que respondiese, después de haberle dicho que no se deshiciese de la hacienda, sino que gastase todo lo que fuese su voluntad, que nosotros éramos mozos para saber ganarla, vine a concluir en que cumpliría su gusto, y que el mío era seguir el ejercicio de las armas, sirviendo en él a Dios y a mi rey. El segundo hermano hizo los mismos ofrecimientos y escogió el irse a las Indias, o sea, América, llevando empleada la hacienda que le cupiese. El menor
y a lo que yo creo el más discretos, dijo que quería seguir la Iglesia o irse a acabar sus comenzados estudios a Salamanca. Es que entonces Iglesia y estudios iba bastante unido, porque solo la Iglesia podía mantener a un señor que se dedicase a estudiar. Pero es curioso la diversificación que hace Cervantes de que la gente o se tenía que dedicar, bueno, falta lo de labrar, pero bueno, es o meterte en el ejército o de comerciante o a la iglesia, si tenías una mínima fortuna. Así como acabamos de concordarnos y escoger nuestros ejercicios, mi padre nos abrazó a todos y con la brevedad que dijo, puso por obra cuanto nos había prometido, y dando a cada uno su parte, que a lo que se me acuerda fueron cada 3.000 ducados en dinero, porque nuestro tío compró toda la hacienda y la pagó de contado porque no saliese del tronco de su casa. En un mismo día nos despedimos todos los tres de nuestro buen padre, y en aquel mismo, pareciéndome a mí ser inhumanidad que mi padre quedase viejo y con tan poca hacienda, hice con él que mis 3.000 tomase, que de mis 3.000 tomase los 2.000 ducados, porque a mí me bastaba el resto para acomodarme de lo que había menester un soldado. Mis dos hermanos, movidos de mi ejemplo, cada uno le dio 1.000 ducados, de modo que a mi padre le quedaron 4.000 en dinero, y más 3.000, que a lo que parece valía la hacienda que le cupo, no quiso vender, sino quedarse con ella en raíces. Digo, en fin, o sea, que cada uno le dio 2.000 de los tres hermanos, pues se quedaría con 6.000, ¿no? El hombre. Digo, en fin, que nos despedimos de él y de aquel nuestro tío que he dicho, no sin mucho sentimiento y lágrimas de todos, encargándonos que les hiciésemos saber todas las veces que hubiese comodidad para ello, de nuestros sucesos prósperos o adversos. Prometímoselo, y abrazándonos y echándonos su bendición, el uno tomó el viaje de Salamanca, el otro de Sevilla, Salamanca para hacerse cura y letrado, el otro de Sevilla, que sería para irse a América, y yo el de Alicante, que ahí es donde estaba toda la berbería y toda la piratería, y donde tuve nuevas que había una nave genovesa que cargaba allí lana para Génova. Este hará 22 años que salí de casa de mi padre, y en todos ellos, puesto que he escrito algunas cartas, no he sabido de él ni de mis hermanos nueva alguna. Y lo que en este discurso de tiempo he pasado, lo diré brevemente. Embarquéme en Alicante, llegué con próspero viaje a Génova, fui desde allí a Milán, donde me acomodé de armas y de algunas galas de soldado, de donde quise ir a asentar mi plaza al Piamonte. A veces los soldados es que tenían que llevar su propio caballo y sus propias armas para unirse a un ejército. Y estando ya de camino para Alejandría de la Palla, tuve nuevas que el gran duque de Alba pasaba a Flandes. Muy de propósito, fuime con él, servíle en las jornadas que hizo, halléme en la muerte de los condes de Eguemón y de Hornos, alcancé a ser alférez de un famoso capitán de Guadalajara llamado Diego de Urbina, que era que así se llamaba el capitán de Cervantes en Lepanto, o sea que él habla de su propia vida. Y a cabo de algún tiempo que llegué a Flandes, se tuvo nuevas de la liga que la santidad del Papa Pío V, de feliz recordación, había hecho con Venecia y con España contra el enemigo común que es el turco, el cual en aquel mismo tiempo había ganado con su armada la famosa isla de Chipre, que estaba debajo del dominio de los venecianos, y fue pérdida lamentable y desdichada. O sea, esto es verdad, que en 1570 los turcos controlaron casi toda la isla de Chipre. Súpose cierto que venía por general de esta liga el serenísimo don Juan de Austria, hermano natural de nuestro buen rey don Felipe. Divulgóse el grandísimo aparato de guerra que se hacía, todo lo cual me incitó y conmovió el ánimo y el deseo de verme en la jornada que se esperaba, y aunque tenía barruntos y casi premisas ciertas de que en la primera ocasión que se ofreciese sería promovido a capitán, lo quise dejar todo y venirme como me vine a Italia, y quiso mi buena suerte que el señor don Juan de Austria acababa de llegar a Génova, que pasaba a Nápoles a juntarse con la armada de Venecia,
como después lo hizo en Mecina, que será Mesina. Digo, en fin, que yo me hallé en aquella felicísima jornada, ya hecho capitán de infantería, a cuyo honroso cargo me subió mi buena suerte más que mis merecimientos. Y aquel día, que fue para la cristiandad tan dichoso, porque en él se desengañó el mundo y todas las naciones del error en que estaban creyendo que los turcos eran invencibles por la mar, en aquel día, digo, donde quedó el orgullo y soberbia otomana quebrantada entre tantos venturosos como allí hubo, porque más ventura tuvieron los cristianos que allí murieron que los que vivos y vencedores quedaron, yo solo fui el desdichado, pues en cambio de que pudiera esperar si fuera en los romanos siglos alguna naval corona, me vi aquella noche que siguió a tan famoso día con cadenas a los pies y esposas a las manos.